Pues damos una cordial bienvenida y pues hoy vamos a continuar con el estudio que la vez anterior le pusimos por nombre Los machos cabríos del diablo. Yo creo que con ya estas dos sesiones que hemos tenido ya no suena tan abrupto hablar de macho cabrío. Ya vimos que es símbolo de liderazgo. Vamos a entrar en tema. Estos temas son largos, a lo mejor, bueno, yo espero que no sean tediosos. La idea es que sean interesantes. Hemos estado viendo a lo largo de estos últimos estudios, estas semanas anteriores, distintos significados de la palabra macho cabrío, en el griego, en el hebreo. Y hoy vamos a empezar con una definición que es en griego. Y en griego es, según la concordancia Strong, la 2055. Y es erifión, que propiamente se traduce cabrito, cabra. Pero, si usted se da cuenta, es símbolo de una persona perversa. Perdón. Entonces, esta palabra que se utiliza en griego, en la misma definición, sí se traduce cabrito o macho cabrío, pero ya se le da por simbología el adjetivo de persona perversa. Ahora, ¿esto por qué es interesante? Si vemos esta siguiente foto, se las había mostrado, yo les había dicho que pues hay una costumbre en algunos países, algunos rediles, lugares de pastoreo, de utilizar a un macho cabrío como líder de la manada, pero para conducir a las ovejas al matadero. Llegando a la parte donde van a entrar al matadero, pues el macho cabrío se va por una puertita, se escapa y a las otras las deja encarriladas al matadero. Obviamente que esto, bueno, esto es en la vida real en algunos lugares de pastoreo, pero pues tiene mucha aplicación, no nada más en algunos lugares de pastoreo, sino en la política, en la cultura. Hay muchos que pues tienen este atributo, y por cierto a esta cabra le ponen por sobrenombre la cabra Judas. Entonces pues hay muchos Judas por ahí, amén. Pero bueno, vamos a ver en Mateo capítulo 25 versículo 31 la aplicación de la palabra cabrito o persona perversa. Se utiliza en esta porción de la escritura, Mateo capítulo 25 versículo 31. Vamos a leer. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las personas perversas. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los perversos a su izquierda. No estoy más que usando la traducción de la palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque tuve hambre, perdón, me salté, el versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre, no me disteis de comer,
tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Bueno, hasta ahí. Usted puede leer completo ya su porción en su casa. Entonces, aquí se utiliza la palabra cabrito, pero conforme la definición en griego, erifión también se puede traducir persona perversa. Ahora, esto es bien interesante porque vamos a ver algo que en la Biblia se llama la generación perversa. La generación perversa o los cabritos o machos cabríos. ¿Y quién es esta generación perversa? Vamos a ver Mateo capítulo 16 versículo 4. Y dice aquí: una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Fíjese qué interesante. Quien habla de la generación perversa, ¿quién es? Jesucristo. Él es el que pone el índice, el apuntador, dice: una generación perversa y adúltera busca señal, y no le será dada sino la señal de Jonás. Ahora, curioso, porque ¿a quién les está diciendo esto? A los líderes a los fariseos, a los saduceos, a la gente que estaba de alguna manera enfrentando a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: esta generación pide una señal, esta generación perversa, y le será dada la señal ¿de quién? De Jonás. Ahora, lo curioso es, ¿y cuál es la señal de Jonás? Usted recuerde qué es lo que dice la Biblia en el libro de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Se me borró el cassette. Jonás. Fíjese, estoy leyendo a Jonás y así suele suceder. En el libro de Jonás, cuando el pez se come a Jonás, y dice textualmente, cuando él empieza a clamar, que él clamó desde el Seol. Quiere decir que ese pez, ¿a dónde se fue? Al Seol. Y esa es la señal que se le da ¿a quién? A la generación perversa. En este caso está representada por los líderes, los fariseos. Y es curioso porque si usted recuerda en lo que habíamos visto la vez pasada, que los líderes en Isaías capítulo 14, versículo 9 o 10, no me recuerdo exactamente la cita, dice que cuando Lucero va y baja al Seol, que todos los machos cabríos o líderes son los que suben ¿a qué? ¿Se despiertan para qué? Para recibirle. Entonces aquí está claro, a estos mismos líderes fariseos les dice, pues su lugar próximamente es el Seol. Y ya en su tiempo, cuando Lucero baje, ustedes lo van a recibir. Ahora, dice ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba, solemnemente, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, o de esta generación de cabritos. Entonces quiere decir que se va a levantar una generación de cabritos, de gente perversa. Vamos a ver ahora Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿En medio de una generación de qué? De cabritos. Entonces, pues está claro, la iglesia se tiene que mover en medio de qué? Una generación perversa, una generación de machos cabríos, una generación de cabritos, líderes corruptos. Amén. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 30: y que de entre de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces ahí está claro, dentro de nosotros mismos se van a levantar ¿qué?
cabritos. Gente que va a querer tener liderazgos en las iglesias, pero no para bendecir, sino para ¿qué? Corromper. Entonces usted tiene que estar cuidando, no va a ser que le vayan a estar saliendo los cuernos del macho cabrío. Por eso los pastores deben estar bien abusados, a ver a quién ya le están saliendo los cuernitos. Amén. Ok, ahora vamos a ver Levítico 17:7. Levítico 17:7. Y en el hebreo dice aquí: y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Otras traducciones dice: a los demonios en forma de cabra, con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Desafortunadamente el pueblo de Israel se corrompió y hacía sacrificios. ¿A quiénes? A los demonios o a los machos cabríos. La palabra que aquí se utiliza en hebreo es zair, que se traduce demonio o macho cabrío. Bueno, esto es simplemente para dar la entrada. Y ahora déjeme darle, antes de continuar con el estudio, una referencia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, unos datos. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. 666. Bueno, cuando yo estaba estudiando todo esto, yo sé que gracias a Dios, a través de muchos hermanos estudiosos de la Biblia, han dado muchas aportaciones con respecto del 666. Algunos de una manera, otros de otra manera, y al final pues todo esto viene simplemente a complementar lo que Dios le ha dado a través de los distintos siervos. Bueno, yo quiero hoy aportar mi granito de arena a esa aportación, porque dice: el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. Y bueno, y dice que es el número de un hombre, y el número es 666. Pues yo simplemente, ¿qué fue lo que hice? Me puse a hacer cálculos. No tomé más que literal el versículo e hice una serie de cálculos. Vamos a ver qué cálculos hice para que usted pueda identificarse con esto. Lo que usted está viendo en este momento es una tabla. La primera columna, pues es simplemente el número que yo le puse a la combinación. La segunda columna es una operación, simplemente es una operación. Y la tercera columna es el resultado de esa operación. Bueno, si me voy al número, al número 1, le voy a decir algunas de las operaciones que yo hice. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado entre 6 y entre 6 le da 1. Luego, 6 más 6, 12. Entre 6 le da 2. Luego, 6 al cuadrado entre la suma de 6 más 6 le da 3. Por ejemplo, si me voy al 8, que es un clásico, 6 más 6 más 6 le da 18. Por ejemplo, si me voy a la... ¿qué le gusta? El 10. 6 por 6, 36. Menos 6, 30. ¿Qué es lo que yo hice? Saqué todas las combinaciones usando el número 666, haciendo sumas, haciendo restas, haciendo divisiones, elevando al cuadrado. Y salieron un montón. De todas esas combinaciones,
quité todas las que me daban números negativos, sentí que eso no, la que me daban números fraccionarios, y nada más dejé las que empiezan del 1 hacia arriba. Tampoco, para involucrarme demasiado y no hacerlo tan pesado, me metí con raíces cuadradas. Nada más usé suma, resta, multiplicación y división. Y saqué los resultados negativos o los resultados fraccionarios. Y nada más resultados del 1 hacia arriba. Y probé todas las combinaciones. Me llevé un ratito. Y al final saqué 33 combinaciones. Y este número 33 es bien importante. Ahorita no voy a meterme en eso, pero guárdelo, porque probablemente después toquemos ese número 33. Pero al final, las 33 posibles combinaciones de sumar 3, de usar operaciones con los 3 dígitos 666, le dan estos resultados. Al final le da resultado el 1, el 2, el 3, el 5, 6, 7, 12, 18, 24, 30, 36, 37, 42, 48, 66, 72, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo le hablo, aquí tengo por ejemplo, nomás déjeme, el 1260, pues no es más que una expresión o una cara del 666. Si lo quiere ver de otra manera, son 33 caras, resultados de posibles combinaciones del número 666. Bueno, no nos vamos a meter a analizarlo una por una, no acabamos. Al final, siguiente tabla, pues simplemente saqué los básicos. Quité los cuadrados y nomás dejé las sumas sencillitas y las restas sencillitas. Que es 6 más 6, 12. Entre 6, 2. 6 por 6, 36. Entre 6, 6. 6 entre 6, 1. Más 6, 7. 6 más 6 más 6, 18. 6 por 6, 36 menos 6, 30. 6 por 6, 36 más 6, 42. 6 más 6, 12 por 6, 72. Y 6 por 6 por 6, 216. Bueno, ¿y esto para qué lo hice? Porque ustedes saben que hay algo que tiene el anticristo. Se camuflajea. Y cuando uno se empieza a meter en todo esto, resulta ser que de repente algunos de los resultados de estas operaciones, y si uno los pone en el contexto adecuado y en medio del ambiente que está, entonces nos da idea de que el que está detrás de eso es ¿quién? El anticristo, la bestia, el diablo. Bueno, ahí simplemente se lo dejo ahí de curiosidad. Usted puede tener la confianza, haga y chéquelo en su casa, si usted tiene paciencia, y se va a dar cuenta que sale esto. Ahora, ya que estamos hablando de machos cabríos, lo que está viendo usted aquí en pantalla es una fotografía, una vista aérea de Washington, y en la parte de abajo usted alcanza a percibir a la Casa Blanca. Ahorita nomás es la entrada, al rato vamos a ver con detalle todo esto. Estamos hablando que el macho cabrío es símbolo de ¿qué? Liderazgo, líder. Bueno, para apuntalar todo esto, un ejemplo descarado, evidente, palpable, que ya no deja lugar a dudas, y ya con todos los antecedentes que vimos conforme a la Biblia, pues vamos a ver lo que está representando esta vista aérea de una porción de las calles de Washington. Porque al final usted sabe que Washington es la capital ¿de quién? De Estados Unidos. Y dígame cuál es el país que se quiere o se siente el líder de todo el mundo. Estados Unidos. Bueno, si usted alcanza a ver aquí en esta imagen de esta fotografía, bueno, usted ve ahí un trazado medio raro de las calles, unas diagonales y todo. Pero para ayudarle a usted a visualizarlo, le voy a poner
le voy a trazar las líneas sobre las calles para que usted vea. ¿Y qué es lo que ve? Un pentagrama. Y bueno, para ayudarlo todavía más a visualizar esto, ¿qué ve? Un macho cabrío. Usted sabe que el famoso pentagrama es representación del macho cabrío, la cabra maldita, etcétera, etcétera. Y esto está trazado en las calles de Washington, D.C. ¿Será que Estados Unidos se quiere levantar como el líder o pretende ser el líder de todo este planeta? Y que quien está respaldando a esta nación, porque déjeme decirle que conforme a la Biblia, ¿a quién le entregaron los reinos del mundo? A Satanás. Entonces Satanás los reparte como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere. Tan es así que se lo quiso repartir ¿a quién? A Jesucristo. Si postraro me adorares. Pero ¿quién es el que está detrás de todo esto? Satanás. Entonces será que por un tiempo Satanás le ha conferido el liderazgo máximo a esta potencia y que se ve trazado en sus calles este pentagrama o este macho cabrío representando ese liderazgo a nivel mundial. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a la siguiente foto. Porque ya con esto, fíjese que yo todavía no me meto en la visión de Daniel. ¿Se acuerda la visión de Daniel? Que él estaba en Susa, la ciudad de los lirios, en la provincia de Elam, de la eternidad, en el río Ulai, el río de los líderes. Y en esa situación vio la lucha entre un carnero y un macho cabrío. Con la característica del carnero tenía un cuerno más grande que el otro y el macho cabrío nada más tenía un solo cuerno. Amén. Hasta el momento, yo todavía no me meto aquí. Lo que sí hemos tocado es el significado del ¿qué? Macho cabrío. Pero ya con todo el antecedente, ya cuando nos metamos aquí, pues va a ser sensiblemente más fácil entender lo que vio Daniel. Amén. Ok. Y entremos. Le voy a dar una paseadita. No le va a costar nada. Gratis. Nos vamos a ir a pasear por las calles de Washington, D.C. Ya si usted me quiere al final dar una propina por el tour que le voy a dar, mejor póngalo de ofrenda para la casa del Señor. Ok. Ahí tengo lo que es la capital de Washington, pero en esta fotografía, bueno, ahorita usted no ve más que unas cuantas calles, todavía no aprecia gran cosa. Pero aquí está centralizado o focalizado el poder de Estados Unidos, que se considera la nación más poderosa de este planeta y la que lleva el liderazgo a nivel mundial. Liderazgo que le van a quitar. Bueno, ya después lo voy a decir. Bueno, ahí está. Y primero vamos a ver un monumento, que es el monumento a Abraham Lincoln. Si usted ve ahí le puse una flechita. Y ahí en esa flechita le estoy indicando dónde está el monumento a Abraham Lincoln, el Lincoln Memorial. Bueno, me voy a la siguiente foto para que usted pueda tener una ampliación. Y ahí está este monumento, este edificio, en honor ¿a quién? A Abraham Lincoln. Si nos introducimos al edificio, seguramente usted esta estatua la ha visto en algunas películas o algo así, donde está Abraham Lincoln sentado. Y nada más para que se dé cuenta, pues vea la magnitud, la gente que está enfrente, el tamaño, comparado contra quién, la estatua. Entonces, no creo que son monumentos sencillitos, no. Son todos unos muy ostentosos estos edificios, estos monumentos, ¿no? Y bueno, ya una aproximación más cerca, ahí está Abraham Lincoln. Ok, esto está en esta zona, porque todos estos edificios que le voy a enseñar en un momento, están en la misma zona, aledaños a la Casa Blanca. Bueno,
Si yo me parara de frente en el edificio de Abraham Lincoln, lo que yo voy a ver de frente es el famoso obelisco a Washington. De hecho, aquí esta foto es un concierto que se está haciendo enfrente del monumento a Abraham Lincoln, pero al fondo ¿yo qué veo? El obelisco a Washington, que después le voy a platicar, porque si me voy al Capitolio, lo que voy a ver es el obelisco a Washington. Si me voy a la Casa Blanca, lo que voy a ver es el obelisco a Washington. Bueno, después le voy a tener que explicar qué es el obelisco a Washington. Pero bueno, me voy a la siguiente foto, limpio la pantalla, y ahora vamos a ver otro monumento. El anterior era el monumento a Abraham Lincoln. Ahora vamos a ver el obelisco a Washington. Ahí usted lo puede ver, ahí ve la flechita, para que usted lo pueda ubicar. Ajá. Y bueno, pues vamos a hacer unas ampliaciones. Y este es el famoso obelisco a Washington. Ahora, déjeme mostrarle otra. Esta está interesante porque usted alcanza a ver al fondo el obelisco, no sé si lo alcanza a distinguir. Y un poquito más hacia atrás se alcanza a ver ahí la Casa Blanca. Al rato lo vamos a ver con más detalle. Y esta es la punta del obelisco a Washington. Esta punta, vértice, le llaman el famoso piramidión, que es una pirámide. Ahora, para que usted pueda entender qué significa esto, se entiende que los obeliscos tuvieron su origen en Egipto. Y resulta ser que de esos obeliscos que estaban en Egipto, muchos de los obeliscos que estaban en Egipto fueron trasladados a Roma. Literalmente, fueron arrancados de su lugar y ahora sí que a través de kilómetros y kilómetros y la muerte de muchos, porque imagínense, trasladar estos obeliscos, llegaron a Roma. Y uno de ellos está ahí precisamente en el Vaticano, en la plaza del Vaticano, enfrente de la Basílica de San Pedro, que ya le dieron una fachada de cristiandad, porque al final pues en la punta le pusieron una crucecita católica, pero no es más que un símbolo de adoración al dios Ra. ¿Quién es el dios Ra en Egipto? Se entiende, en el Egipto antiguo era el dios de la creación. Y al final este obelisco representa el miembro falo, se dice así, del dios Ra. Bueno, ya después con detalle le tendría que hablar toda la historia de este dios Ra. Y se entiende que este dios Ra vive en lo que es el piramidión, que es la punta, que es la pirámide que está arriba. Bueno, si yo me voy hasta el mero vértice de esta imagen que está viendo, arriba, en la mera punta, hay un vértice, un piramidión más chiquitito, que lo puede tomar con las manos, que es hecho de aluminio. Se entiende que en estas cuatro caras de este piramidión, pues no están más que los créditos, la gente que lo hizo, los reconocimientos, lo que normalmente ponen en algunos monumentos. Lo curioso, que cuando usted sube a este obelisco a Washington, porque está hueco por dentro, usted puede subir por escaleras, cuando usted llega a cierta altura en la parte de arriba, hay una réplica de la punta de aluminio que usted ve de ahí. Para que usted se dé cuenta una idea, vemos la siguiente foto. No crea que es muy grande. Esta es una ilustración donde esta punta de aluminio la ponen ¿en dónde? Hasta arriba. Ahí se ve cómo la están. Bueno, si usted llegara a visitar Washington y fuera de visita al obelisco, en la parte de arriba, casi hasta el final, hay una réplica de la punta de aluminio que está hasta arriba, porque obviamente, ¿quién va a ver la punta de aluminio? Creo que si mal no recuerdo, esto mide como 130 metros, no me recuerdo ahorita. O sea, ¿quién se va a dar cuenta de lo que está escrito en la punta de aluminio?
A no ser que se trepe como chango, y no se lo garantizo porque la CIA vendría luego por usted. Entonces hay una réplica. Y en esa réplica pues están los créditos, los que hicieron el monumento, los arquitectos, etcétera, etcétera. Bueno, resulta ser que esta réplica estaba en exhibición desde hace muchos años a la fecha. Y pues, obviamente que la gente que visitaba y veía la réplica, pues podía leer lo que dice el texto, o los 4 textos de las 4 caras. Y entonces se sabía que había una inscripción en latín que decía, alabado sea Dios. Una inscripción en latín que decía, alabado sea Dios. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que resulta ser que en una visita de un pastor se dio cuenta que en la réplica de abajo, que se entiende que es una réplica exacta de la de arriba, por ahí del año 2002 o 2003, en esta visita de este pastor, se dio cuenta que ya habían borrado la inscripción que decía, alabado sea Dios. La habían desaparecido. Y él fue y dijo, bueno, ¿y ahora por qué quitaron la inscripción, alabado sea Dios? Que desde mi punto de vista, qué bueno que lo quitaron. ¿Cómo? Sí. Porque en primera, el obelisco es un símbolo de adoración al dios ¿qué? Ra. Al dios solar Ra. Y representa el falo, miembro masculino de ese dios. ¿Y cómo carambas van a poner el nombre de Dios en la punta de un miembro masculino? ¿Entendiste lo que dije? Bueno, no quiero desviarme, porque si te empiezo a hablar del dios Ra, te vas a espantar de lo que es Ra. Cómo él hace la creación. Entonces, pero este pastor se sintió muy aludido y ofendido y fue y reclamó. Nada más le dieron largas al asunto, y el chiste es que quitaron la inscripción, alabado sea Dios, en latín. Pero te voy a dar un dato, porque esto lo voy a usar para futuro. Dime cuál es la religión que alaba a Dios en latín. No oí. La religión universal. ¿Cuál es el lenguaje litúrgico que utiliza la religión universal? El latín. Entonces, si tú me preguntas estrictamente quién es el que se debería de haber sentido aludido, ¿la iglesia cristiana? No, a mí qué bueno que lo hayan quitado de ahí. Pero estrictamente, ¿quién se tuvo que haber sentido aludido? La religión universal. Amén. Bueno, después te explico eso. Te estoy dando unos detalles. Ahora, la siguiente foto. Pues esto no es más que una vista aérea del obelisco. Que por cierto, déjame decirte algo. Se dice que en el piramidión también es una representación del famoso ojo de Ra. Ahora, uno pregunta, y bueno, ¿y qué carambas tienen que hacer símbolos egipcios en Washington? ¿O qué caramba tienen que hacer obeliscos en el Vaticano? Es más, y esos sí son textuales, digo literales, traídos de Egipto y metidos allá en el Vaticano, en las distintas plazas de Roma. Es más, si tú llegaras a visitar Roma y fueras a una de las distintas plazas, tú vas a ver los obeliscos totalmente con los jeroglíficos, pero ya tienen fachadita de cristiandad, con algunos símbolos católicos, alguna crucecita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces entiende que en el piramidión vive Ra, o también es una representación del ojo de Ra. No sé si por ahí has visto un famoso ojo de Ra, o el ojo de ¿cómo se llama el otro?
Se me olvidó. Bueno, ahorita me viene a la memoria. A lo mejor aquí tú no te vas a dar cuenta, pero te voy a mostrar esta misma imagen invertida. Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que hay hasta abajo? Un ojo. ¿Sí te das cuenta? Son detallitos que tú dices. Ajá. Ah, ya me acordé. El ojo de Horus. O el ojo de Ra. Se entiende que Ra es un dios anterior a Horus. Y que este Horus era hijo de Ra. Bueno. Limpio la pantalla. Y ahora vámonos al Capitolio. Que es lo que sería nuestra Cámara de Diputados. La analogía. Si yo me voy al Capitolio, ahí te lo pongo, ahí está la flechita. Si te das cuenta, me estoy recorriendo en tu caso, tú estás viendo que se recorre de izquierda, no, para ti es de derecha, de izquierda a derecha. Simplemente me estoy recorriendo. Ahora, ahí está el Capitolio. Vamos a ver qué hay en el Capitolio. Me acerco al Capitolio, te doy una panorámica, y lo mismo, desde el Capitolio hacia el fondo, ¿qué se ve? El obelisco, representación de la deidad egipcia solar Ra, o del ojo de Ra. Ajá. Bueno, ¿será que le quieren presentar sus respetos a esta potestad? Bueno, si me acerco un poquito más al edificio, ahí lo ves. Si te das cuenta, son edificios bonitos, estilo griego. Pero vamos a acercarnos hacia la parte de arriba, porque tú alcanzas a visualizar una estatua. Bueno, vamos a ver esa estatua. Aquí está un acercamiento más, me voy a acercar más todavía, y ahí está. Esto es lo que está en la cumbre del Capitolio. ¿Y quién es esta mujer? Se le conoce como Columbia, que es supuestamente la que representa la diosa de la guerra. Ajá. Es la diosa de la guerra. O le dicen Columbia o la libertad. Pero a este le llaman la libertad armada. ¿Por qué? Porque supuestamente, pues para hacer la paz, pues hay que hacer la guerra. Ahora, si tú te das cuenta, ¿qué tiene en una de las sienes? Una estrella. ¿Qué tipo de estrella? Pues no es más que un pentagrama. El pentagrama pues ya es muy famoso, de eso ya mucha gente ha hablado del pentagrama, no me voy a meter en eso, pero es un pentagrama satánico. Ahora, me voy a meter por debajo del domo o la cúpula del Capitolio. Vamos a ver unas fotos de abajo hacia arriba, viendo esa cúpula. Te muestro esta imagen. Esta es una vista panorámica, viendo el domo de abajo hacia arriba, la cúpula del Capitolio. Y bueno, a lo mejor no se alcanza a distinguir nada, pero como soy muy buen guía de turistas, te voy a introducir más, me voy a acercar. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Lo que se alcanzaba a ver de lejos. Unas pinturas, que no es más que lo que se conoce como la apoteosis de Washington. ¿Qué es la apoteosis de Washington? Lo que pasa es que ¿quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Washington, que por cierto era masón, por si no lo sabías. Y déjame decirte que gran mayoría de los presidentes de Estados Unidos son masones. Y cuando se firmó el acta de independencia de los Estados Unidos, 20 y tantos eran masones y como 4 o 5 no eran masones. Entonces al final dices, pero bueno. Entonces esto es la famosa apoteosis de Washington. ¿Qué es la apoteosis?
A tal grado llegó la popularidad de este presidente, primer presidente de Estados Unidos, que lo que hicieron elevar a la categoría de ¿qué? Dios. Apoteosis tiene que ver con eso. Llevar a la categoría o considerarlo como un Dios, siendo que era un hombre. Bueno, me voy a acercar un poquito más para que puedas ver. Ya después te tendría que hablar específicamente de esa pintura, porque ahí hay 6 deidades. Está la Libertad o Columbia, está Ceres, está Atenea o Minerva, está Vulcano, está Hermes, está... Bueno, son 6 deidades de la mitología. Y después te tendría que hablar de otras cosas porque tienen que ver con las 6 constelaciones que están en torno de la estrella polar norte. Pero bueno, no me quiero meter ahí. Si me hago un acercamiento dentro de parte de la de decoración al círculo que rodea, ¿qué vemos ahí abajo de la mujer esta, la Libertad o Columbia? Una serie de pentagramas. Un montón de pentagramas. Pum, pum, pum. Y tú dirás, ay, ¿y usted qué tiene contra los pentagramas? No, nada. Ay, son estrellas muy bonitas de 5 puntas. Pero bueno, tú vas a contar conmigo. Vamos a hacer unas cuentitas. Te abro la pantalla y vamos a hacer cuentas. Y vamos a hacer cuentas de 10 en 10. ¿Y qué es lo que voy a contar? Los pentagramas que están ahí. ¿Sale? 10. ¿Sí lo estás viendo? ¿Cómo se rodean con un circulito? Luego, 20. ¿Sí lo estamos viendo? 30. 40. 50. 60. 70. Y si alcanzas a distinguir, ya nomás faltan ¿qué? 2. ¿Cuántos pentagramas hay ahí? 72. Ay, ¿qué tiene de interesante el número 72? Por eso te di la tablita de hace rato. Porque el 72 no es más que 6 más 6, 12. Por 6, 72. Uno de los tantos caras del número de la bestia. ¿Te das cuenta? Bueno, tú dirás, chiripazo, casualidad. Bueno, abro la pantalla y ahora voy a hacer cuenta de otros cuestiones arquitectónicas, y para que te puedas ubicar te lo puse en un círculo rojo. Ajá. Voy a contar todos los elementos arquitectónicos que están alrededor de ese círculo rojo. Pero para que veas que voy a contar, pues te voy a dar una ampliación, te voy a subir. Son unos como cubitos, y debajo de los cubitos se ven que son unas como esferitas. ¿Sí te das cuenta? Ahí se ve. Lo que voy a contar es ese elemento arquitectónico de los cubitos con la como esferita abajo. Y vamos a ver cuántos hay. Ajá. No sé si se vaya a alcanzar a distinguir ahí, yo espero que sí. Pero como estos son muchísimo más, me voy a ir de 20 en 20. ¿Sale? Primeros 20. En rojo. 20. 40. 60. 80. 100. 120. 140, 160, 180, 200, y los que siguen ya no son 20, son 16. 216. Y tú dices, ay, qué número tan insignificante 216. Pero resulta ser que 216 es ¿qué? 6 por 6 por 6. 216. Entonces yo te pregunto, ¿quién está detrás de todo esto? Tú dirás, ay, pastor, usted qué exagerado. Bueno, espérame. Vamos a hacer más cuentitas.
Limpio la pantalla. Ahora voy a contar las ventanas, esas que se ven ahí como ventanas. Y me voy de 10 en 10. 10. 20. 30. 36. Son 36 ventanas. Y bueno, ¿y qué tiene de raro el 36? Pues 36 no es nada más que 6 al cuadrado por 6 y entre 6. 6 por 6, 36, 6 al cuadrado. Por 6 y entre 6, pues al final te da 36. Entonces, no es más que otra cara del número de la bestia. ¿Te das cuenta? Pero tú dirás que qué exagerado soy. Bueno, me voy a acercar a las ventanas. Te voy a dar una ampliación. Ahí se ve la ventana. ¿Sale? Ahora, si tú alcanzas a ver abajo de las ventanas, hay como 5 pilares o columnas. Ahí está el recuadro rojo. ¿Sí? ¿Cuántas ventanas contamos? 36. ¿Y cuántas columnas o pilarcitos se ven ahí? 5. Bueno. Al final, 36 por 5, ¿qué te da? 180. ¿Y qué es el 180? 60 más 60 más 60. Entonces dime quién es el perito arquitecto que inspiró a los que hicieron esto. Está descarado. Descarado. ¿Sí te das cuenta? Bueno. Vuelvo a limpiar la pantalla. Pero todavía por si te hubiera duda, pues me voy a acercar al Capitolio, pero ya no voy a ver la cúpula, me voy a ver por arriba. Ahí te puse un recuadro azul, ¿lo ves? Bueno, te voy a hacer una ampliación. Ahí está el recuadro azul en ampliación. ¿Y qué ves ahí? Nada, pastor, pues no se ve nada. Bueno, te lo voy a girar. ¿Y qué es eso? Un búho. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Distingues el buito? Sus ojos, sus patitas abajo. ¿Lo ves o no lo ves? El Capitolio enmarcado o dentro de un búho. ¿Sí lo ves? Y dice, bueno, espérame. Resulta ser que Minerva o Atenea, la diosa de la sabiduría, tenía su mascotita preferida, que era un búho. Y dentro, en el fresco que está, las pinturas que están por debajo, donde está la apoteosis de Washington, una de las deidades es precisamente ¿quién? Minerva o Atenea, la diosa de la sabiduría. Que por cierto, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, ¿qué dice? Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, ¿qué dice? Calcule el número de la bestia. ¿Y cuántas características o facetas o caras del 6 nos encontramos debajo en la cúpula del Capitolio? Un montón. Ahora, si yo te recuerdo lo que dice Proverbios capítulo 9, versículos 1 en adelante, dice, la sabiduría, ¿qué dice? Edifica su casa, labra sus 7 columnas. ¿Te acuerdas de ese versículo? Proverbios capítulo 9, versículos 1 y 2. La sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas. La palabra en hebreo que se utiliza ahí para la sabiduría, en el hebreo se puede traducir la mujer sabia. La mujer sabia, entonces yo te puedo traducir el versículo. La mujer sabia edifica su casa y labra sus 7 columnas. Y si yo lo combino con Proverbios capítulo 13, versículo 18, dice, aquí hay sabiduría. Aquí está metida ¿quién? La mujer sabia.
¿Y quién es la mujer sabia? Minerva o Atenea, que es la diosa de la sabiduría y que tiene por mascota ¿a quién? A un búho. Y el búho siempre se ha considerado símbolo ¿de qué? De la sabiduría. ¡Qué casualidad! Amén. Y que si te hablo más al detalle, la sabiduría es una entidad o una potestad que estuvo en el principio con Dios haciendo la creación, que fungía como el perito arquitecto. Proverbios capítulo 8, versículo 30 o 31, si mal no me recuerdo, dice, yo era perito arquitecto. Y si quieres que todavía te lo desmenuce más, es algo bien curioso, bien irónico, bien casual, que la palabra perito arquitecto en hebreo, ¿sabes cómo se pronuncia perito arquitecto en hebreo? Amón. En hebreo se pronuncia Amón. ¿Y a qué te suena Amón? Otro de las distintas denominaciones de Ra. Amón, Ra. Y si quieres que te diga todavía más, porque después me tengo que meter con las cuadraturas, resulta ser que en el Salmo 22, cuando dice cuadrilla de malhechores, los enemigos me han rodeado, la palabra enemigo, ¿sabes cómo se pronuncia en el hebreo? Ra. Bueno, próximo miércoles vamos a hablar de todo eso. Ahorita nomás son chispazos. Bueno, seguimos. ¿Dónde aparece el búho? ¿Qué ves ahí en la pantalla? Es el reverso de un billete de $1. Y donde está la flechita blanca, se alcanza a ver ¿qué? Una figurita. Pero en el recuadro inferior de abajo, no es más que un búho. Eso está en el billete del $1, en la parte en el reverso. Tú dices, esto ya está muy raro. Amén. El día que tengas $1 en tu mano, chécalo con una lupa, lo vas a ver. Bueno, seguimos por nuestro viaje, nuestro tour turístico. Ya te enseñé el monumento a Abraham Lincoln, el obelisco a Washington, el Capitolio. Bueno, ahora nos toca la Casa Blanca. Vamos a ver qué hay en la Casa Blanca. Ahí está la flecha donde te ubica. Está un poco más arriba de donde habíamos estado. Estas son unas vistas. Igual, la misma, como te digo, es curioso que el monumento a Abraham Lincoln, el Capitolio, la Casa Blanca, todos tienen vista ¿hacia quién? Hacia el obelisco. Bueno. Estas son unas imágenes de la Casa Blanca, la parte de enfrente, la parte de atrás. Ahora, hay otro monumento que yo quiero que veas. Te limpio la pantalla, pero no sé si arriba alcanza a ver un circulito rojo. Ese es otro monumento. Ahí te lo pongo. Se llama la famosa Casa del Templo. ¿Quién es la Casa del Templo? Bueno, la Casa del Templo es una de las principales casas que representan a la masonería en Estados Unidos. Ahí está. Esta es una vista de la parte de una ampliación de la Casa del Templo, que es donde es uno de los centros principales de la masonería en Estados Unidos. Pero, para que te des cuenta y te des una idea, me voy a acercar más todavía a la Casa del Templo, para que veas qué es lo que está enfrente de la Casa del Templo. ¿Qué ves ahí? Esfinges. ¿Lo ves? ¿Sí lo alcanzas a ver? ¿Y a qué te recuerda la esfinge? ¿Alguien sabe lo que es una esfinge? Pues no es más que un símbolo que está ¿en dónde? En Egipto.
cuerpo de león, cara de mujer o de hombre, etcétera, etcétera. Y es un símbolo muy representativo del Egipto antiguo, la famosa esfinge. Pues lo que hay enfrente de la casa del templo son ¿qué? 2 esfinges. Qué raro. Lo que está en el centro de todo este centro gubernamental de liderazgo mundial llamado Washington, D.C., es un obelisco, que es representación del dios Ra. Qué raro. Y entreverado en las calles hay una pentagrama que es la cabra, el pentagrama o el macho cabrío. Bueno, limpio la pantalla. Ahora quiero que notes algo, por favor. Voy a trazar una línea que va desde el monumento Abraham Lincoln al Capitolio. Bueno, antes de... ahí están los 5 lugares: el Lincoln Memorial, Monumento a Washington, Capitolio, Casa Blanca y Casa del Templo. ¿Sale? ¿Sí los ves? Ok. Bueno, ahora sí. Son los 5 lugares que visitamos rápidamente ahorita. Limpio la pantalla. Y ahora sí, voy a trazar una línea que va desde el monumento a Abraham Lincoln al Capitolio. ¿Lo ves? Si tú te das cuenta, pasa exactamente y está colineal ¿con quién? Con el obelisco. Al centro se ve el obelisco. No sé si lo alcanzas a distinguir. Bueno. Están totalmente, perfectamente colineales. Ahora, se entiende que por lógica, porque hacia arriba está la Casa Blanca, pues ¿con quién debería de coincidir el obelisco? Con la Casa Blanca, ¿no? Bueno, eso diría la lógica. Pero voy a trazar una línea perpendicular a esta y vamos a ver qué pasa. Ahí te ubico la Casa Blanca, ¿la ves? Y ahora vamos a trazar la línea. Bueno, la Casa del Templo, la parte de arriba, y ahí va la línea. ¿Qué notaste? Que está colineal el obelisco ¿con quién? Con la Casa del Templo. Y pasa por del lado ¿de quién? De la Casa Blanca. O sea, cuando supuestamente la lógica era que el obelisco debería estar colineal ¿con quién? Con la Casa Blanca, porque ¿quién es el centro de mando? ¿Quién es el control? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el líder? Pues la Casa Blanca, pues ahí está el presidente de Estados Unidos. Lo curioso, que el obelisco está colineal ¿con quién? Con la Casa del Templo. Están alineados. Oye, y te hago una pregunta. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente gobierna Estados Unidos? ¿La masonería? Washington, primer presidente de Estados Unidos, masón. Muchos de los subsecuentes presidentes masones. En el acta de independencia, la gran mayoría de los que firmaron el acta de independencia eran masones. Y los grandes líderes políticos y gente de eminencia, masones. Oye, entonces, ¿quién es el que está verdaderamente detrás del poder? Pero yo te hago otra pregunta. ¿Quién es el que está detrás del poder de la masonería? ¿Los egipcios? ¿Ra? ¿Qué es lo que está enfrente de la Casa del Templo? Esfinges. ¿Y con quién está alineado? Con el obelisco, representación o símbolo del dios Ra. ¿Y quién es el que maneja todo esto? Si tú alcanzas a ver ahí, ¿alcanzas a distinguir esas calles diagonales? Que son las que forman el ¿qué? Pentagrama. Bueno, te voy a hacer un acercamiento para que te acuerdes. ¿Lo ves? ¿Qué es el macho cabrío? Símbolo de liderazgo. ¿Quién se levanta como el líder
mundial. Estados Unidos. Pero, ¿quién es el que está detrás del poder de Estados Unidos? La masonería. ¿Y quién está detrás de la masonería? Los símbolos egipcios. ¿Y quién es el que gobernaba a Egipto en el Antiguo Testamento? Faraón. ¿Y contra quién se tuvo que pelear Moisés? Puras coincidencias, ¿no? Al rato va a estar la CIA detrás de mí. Bueno, para que se vea más gráfico, te pongo esta panorámica. Al fondo, por cierto, ¿quién está detrás del Vaticano? ¿Por qué un obelisco en la plaza del Vaticano? Cuando sale el Papa y da la famosa bendición, al que tiene de frente es al dios Ra, al obelisco, extraído exactamente del templo de adoración a Ra. Y a ese le da la bendición. Y toda la gente está alrededor de ese obelisco. Y no es más que un símbolo fálico. Alucines míos, ya ves. Bueno, ahí está la panorámica. Al fondo alcanzas a ver el obelisco. Hacia la parte de atrás, hacia ti, ves la Casa Blanca. Bueno, ahí está la línea, la flecha. ¿Y qué es lo que ves? Que la flecha pasa por del lado de la Casa Blanca. ¿Se alinea con quién? Con la casa del templo. Curiosidades. Meras curiosidades, nada importante. Y ahí está la casa del templo, con sus esfinges por delante. Amén. Que por cierto, dentro de los rituales masónicos, hay un ritual que se le conoce como montar la cabra. Después te tendré que platicar de eso. Montar la cabra. Ok. Limpiamos la pantalla. Vemos el pentagrama en líneas rojas. Ahí se ve. Y el macho cabrío. ¿Lo ves? Bueno. Como yo estoy bien alucinado ya de plano yo ya me aluciné, ya quién sabe. Pues vamos a seguirnos alucinando un poquito, pues ya. Te voy a enseñar a Washington, una estatua de Washington. Ahí está Washington, el presidente de Estados Unidos. Yo no sé a quién se le ocurrió. Bueno, sí sé a quién se le ocurrió. ¿Qué espíritu inspiró al escultor de este? Pero lo pusieron como quién? Como un Zeus, como un dios. Obviamente que el verdadero Washington lejos estaba de tener este físico, Pero bueno, ya deidificado, pues ya alcanza esa estatura. Esta estatua, un tiempo estuvo al aire libre, después se fue deteriorando y ya después la pusieron, no recuerdo ahorita en qué edificio está. Pero bueno, está en esta posición típica de las culturas griegas y sobre todo representación del dios Zeus. Bueno, esta es una vista por la parte de atrás. Y bueno, tiene una serie de símbolos ahí raros porque si alcanzas a distinguir en la parte de atrás, en el respaldo de la silla, es un tridente. Y el tridente es una representación del dios Poseidón. Bueno, es que hay tantas cosas aquí. Ahí en uno de los costados se entiende que es Hércules peleando con una serpiente, etcétera, etcétera. Bueno, ahí te pongo de frente a Washington Zeus DC. Bueno, pero te voy a hacer una comparación. ¿Quién fue el primer líder de Estados Unidos como presidente? ¿Qué se representa el macho cabrío? Liderazgo. Bueno, fíjate lo que viene.
¿Qué ves? Este se llama Baphomet. Oye, ¿no están como que muy parecidos? Como que mucho en la misma posición. Bueno, hay algunas diferencias, pero tú dices, entonces, ¿quién controla este planeta? ¿Quién inspira a Estados Unidos? Obviamente hay de machos cabríos a machos cabríos, porque si lo comparamos con nuestro presidente, pues nuestro presidente es un cabritito y el de allá es un... Hasta ahí. ¿Captas? Oye, es que esto está... ¿Cómo decirte? Descarado. Francamente, esto está... Ya cuando lo desmenuzamos de esta manera, sale todo. Bueno, ya nada más para rematar. Sáltate hasta el billete del dólar. Ya para no embromarnos. Fíjate, ahora que te di más, voy a terminar más rápido. Bueno, es que esto lo tengo que... No lo tengo que predicar, porque si lo predico, olvídate. Me quedo en un versículo y no acabo. Esto tiene que ser muy, muy puntual. ¿Qué es lo que tienes ahí? Un billete de dólar. Bueno. Voy a trazar una línea del 1, del centro del 1, de la esquina izquierda inferior, hasta donde está el buito. Obviamente no lo vas a alcanzar a ver aquí, pero cuando te consigas un dólar, puedes hacer el ejercicio. Pero voy a trazar una línea del centro del 1 de la esquina inferior izquierda a la cabeza del búho. Ahí está. Este ejercicio tú lo puedes hacer. ¿Y qué tiene de raro, pastor? Nada. Nada, pues simplemente es una línea ahí chambona. Que pasa exactamente por el tercer ojo de George Washington. Aquí. ¿Te acuerdas cuando te hablé del tercer ojo? Hace ya no sé cuántos... Un año y medio atrás. Seguramente ya ni te acuerdas. Pasa por aquí. Donde supuestamente está ubicado el entrecejo. ¿Está ubicado qué? El tercer ojo. ¿Y el tercer ojo con qué tiene que ver? Con las cuestiones esotéricas, místicas, espirituales. Que corresponde con el sexto chakra de la Kundalini, etc. Bueno, todos esos rollos raros. Qué curioso. ¿Y qué tiene que ver esto con control mental? Y abre tu mente a las cuestiones espirituales. Entonces, al final, esto nos va a dar pauta para poder entender la actualización de la visión que tuvo Daniel, donde vio un macho cabrío. ¿Contra quién? Contra un carnero. Ya con todo esto, ya nos podemos meter en esa visión. Y te voy a explicar qué representa el macho cabrío, qué representa el carnero, qué representan los dos cuernos de diferente estatura en el carnero, qué representa el gran cuerno. Nada más para darte un adelantito. El gran cuerno representa el obelisco. Porque ahí está centrado todo el poder.
Pero esto ya lo tenemos que hablar después con detalle. Porque hay una interpretación de esa visión del macho cabrío contra el can que fue aplicada para su tiempo. El gran cuerno Alejandro Magno, muere Alejandro Magno y su imperio lo heredan 4 generales, después sale un cuerno pequeño que era Antíoco Epífanes, etc. Sí, pero eso ya ocurrió mucho tiempo atrás. Y dice literalmente la visión de Daniel, esto es para los tiempos del fin. Bueno, y ahorita ya estamos muchísimo más adelante de esa interpretación. Entonces te tengo que dar una actualización. Pero ya con todo esto tenemos las bases doctrinales, históricas, para poder meternos ahí. Amén y amén.